El día de hoy vamos a estar reaccionando al iceberg de las torturas, muchachos. Así que vamos a darle al video y vamos a ver qué nos trae el día de hoy este tipo de contenido. Vamos a hacerlo real. El trámite de sumisión, tortura de la rata, división de las rodillas. Ahora, ¿sabe qué? Yo no sé por qué, pero siente como un escalofrío cuando empiezo a escuchar como que algo así referente a las torturas. Yo no sé, brother, pero ese tema a mí me interesa mucho. Vamos a ver qué nos trae este videito el día de hoy. A ver si de pronto nos sorprende con algunas torturas que no conozcamos. Yo conozco una que otra. Vamos a ver el video. Gota de agua. Este es uno de los métodos clásicos y efectivos que ha existido. Parece que esto lo había llegado a escuchar yo mucho. Pero la real, eso tiene que ser una... O sea, uno se lo imagina así. Pero, mano, ustedes eran las peores torturas que puede existir en el mundo. Imagínate una gota de agua cayéndole, bueno, hasta que le rompa la cabeza. Eso tiene que ser una cosa espantosa, mi hermano. Vamos a ver qué dice. China consiste en inmovilizar a una persona sobre su frente de agua desde una altura considerable, cada pocos segundos por horas y horas, ocasionando daños psicológicos y un dolor inusual en la cabeza. Era tal el desespero de las personas que terminaban muriendo por paros cardíacos. Ay, gonorrea, o sea que la gotera no mataba a la persona como tal, sino como que la persona llegaba a un punto, mi hermano, que moría de un paro cardíaco, de cuenta la gotera. ¿Vos te imaginas eso, brother? Eso tiene que ser algo muy duro, ¿no? O sea, es una muerte dura. Pero eso es de las más suaves, entonces ¿cómo eran las otras? Vamos a mirar a ver. Divisor de rodillas, utilizado durante divisor de rodillas, mira esto, dejaba a las personas sin poder caminar por el resto de sus vidas. La rodilla se colocaba entre dos hileras de pinchos. Uy, man. Hablando claro, brother, yo digo que ahorita uno mira los videos de los carteles de México, todo lo que está pasando, pues obviamente que también es muy heavy toda la cuestión porque descuartizan la gente y eso. Pero perro, yo digo una cosa, yo prefiero que me hagan cualquier otro tipo de cosa, que me metan un tiro, lo que sea. Pero uno morir así como con estas torturas, mano, ya eso es otro nivel, ¿no? Que lentamente penetraban la piel y los huesos, aparte de la rodilla, se utilizaban más articulaciones y dejaban a la persona inválida. Dejan a la persona inválida, o sea que no la mataba. El aplasta pulgares es un instrumento metálico en el que se introducían los dedos de las manos y los pies. Después de eso, el verdugo poco a poco le da un tornillo hasta que los dedos terminaban totalmente destrozados. Se define como un utensilio sencillo, pero sumamente doloroso. La guillotina es un instrumento muy conocido en el que se coloca víctima. La guillotina ya es muy conocida. La guillotina ya es como muy... O sea, ya no tiene como que nada de sentido, ¿me entiende? Normal, decapitaciones, normal. Hasta el momento normal. Dejaba caer una afilada y letal cuchilla que lo degollaba instantáneamente. La guillotina, introducida por Joseph Guillotin, este médico ¿cómo será no morir por una guillotina, no? Para que las ejecuciones se realizaran con que decapitara de forma indolorosa y que cayera la cabeza a un cesto o al suelo, según se explica en el catálogo de la exposición. La primera se usó en París, en 1792, la primera se con usó un asaltante. En París. Ok, o sea, prácticamente esto fue creado en París. No sabía ese dato. Ya sabemos una cosa nueva de la guillotina. Consistía en atar a la víctima para evitar que se mueva, luego sus pies descalzos eran untados con agua con sal o con grasa, luego se le acercaba a la cabra a la cual le atraía el olor y sabor del mejunje con el que se había untado los pies del prisionero, aparte de las cosquillas que debía sufrir con cada lametazo de la cabra. Este animal... Esa tortura ya está muy rara. ¿Cómo así? Prácticamente muere a lengüetazos de la cabra. Parce, que torturas más raras, pero o sea, hay unas torturas que uno dice, bueno, heavies, hasta el momento, pero esa está muy rara. Vamos a ver cómo termina. Si de pronto es que la cabra le empieza a ruñir los pies o cosas así raras. Posee una lengua muy áspera y tras varios lametazos la piel empieza a desgastarse. La cabra continúa comiendo hasta que quede saciado su apetito, por lo que los pies del prisionero están sin piel, y hasta en algunas ocasiones la cabra llegaba a tocar hueso. Una vez saciada, el prisionero era encarcelado de nuevo. Uy, eso está muy heavy, brother, ¿sí me entiende? Aquí ya sí está viendo muy tétrica la cuestión. Mano, la cabra lame el pie hasta que hay casos que ha llegado hasta tocar el hueso. O sea, prácticamente, bueno, le desintegra el pie. Prácticamente se lo desintegra. Donde no recibía ninguna atención médica y la heriendo de la muerte.
el taburete de sumersión. Fue usado contra transgresores de niños, brujas, pero sobre todo contra mujeres regañonas, o sea mujeres que discutían con todo mundo por cualquier motivo, eran acusadas de molestas y de perturbar la paz. La víctima era atada a una silla de madera, que estaba colgada con un brazo al extremo de una palanca, y en las orillas de algún río, se accionaba la palanca, sumergiendo y sacando a la víctima en sucesivas ocasiones. El tiempo que era sometida, era decidido por el inquisidor hasta que confesaran sus crímenes. Si confesaban, eran ejecutadas en la hoguera o en la horca, y si no, perdían la vida ahogándose a las temperaturas del río. El taburete fue bastante usado por Reino. Como curiosidad también se usó contra sufragistas, ya que eran una molestia para las autoridades. Ok. Hasta que está muy interesante el video, me ha gustado mucho el video. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver las próximas torturas, a ver muchacho, a ver qué tal. La rata consistía en una jaula con una... Esto lo llegué yo a ver en una película, no me acuerdo qué película era, pero al man lo cogían, le metían una rata, o sea, le ponían la rata en el estómago y ponían como una caneca de metal. Y con un soplete empezaban a calentar la olla. Claro, y la rata del desespero buscando salida, tenía que buscar salida, brother, y ruñía a la persona por dentro del estómago, huevón, y se empezaba a comer todo por dentro, mi hermano, el desespero. Mano, yo vi esa película. O sea, yo vi esto, a mí me acuerdo de esa película, brother, de una, inmediatamente. ¿Usted imagina usted morir, huevón, así? Tiene que ser eso sí es una tortura heavy. Una rata en el estómago de una persona, prenderle fuego hasta que la rata se desespere, y en eso, ella trataría de buscar la forma de salir de ahí, así que lo hacía por el estómago de esa persona hasta hacerla sufrir muchísimo. Muy mano, esto tiene que ser una muerte muy áspera. Y esto sí es una muerte real, o sea, eso sí es una tortura real. El deshago no alcancé a leer ni siquiera. Vamos a ver esto. El desgarrador de senos. El desgarrador de senos. Se trata de un instrumento con forma de tenaza acabado en 4 puntas afiladas. El procedimiento era: se aplicaban las 4 puntas frías o al rojo vivo sobre los senos desgarrándolos. Esta tortura fue aplicada contra mujeres por delitos de herejía, que significa tener diferentes creencias a las establecidas por la iglesia, blasfemia, por aborto provocado, magia blanca y de... Ey, qué duro creer esto, man, o sea, es duro pensar esto, pero es una realidad. En ese tiempo, huevón, la iglesia como en ese tiempo era tan estricta, yo digo que una gran cantidad de torturas que fueron creadas por la misma iglesia. Triste, pero una realidad. Delitos de abusos. A lo largo de distintas épocas y en varios lugares, se solía aplicar un mordisco con las puntas al rojo vivo en un seno de las madres solteras, mientras sus hijos se retorcían en el suelo, siendo salpicados por la sangre de sus madres. Un caso famoso fue el de Anna Pappenheimer, acusada de brujería en 1600 de ser prueba del instrumento. Le cortaron sus pechos y una vez fueron dados de comer de manera forzosa a sus hijos mayores. Uy, mira, qué loco este video, man. Este video me está volando la cabeza. La de la angustia, también conocida como pera veneciana, era un instrumento de ejecución que consistía con forma de que era introducido por la boca, vagina o el recto de la víctima. Una vez en el interior de la cavidad elegida, se abría, producía numerosos rompimientos. Aunque se desconoce a ciencia cierta su origen, este instrumento fue utilizado principalmente durante la Edad Media, como un medio de represión o castigo ante un delito juzgado. Existía una variante bastante peor que y el dolor aumentaba. Ahora es que me gustan estos videos porque empiezan a conocer cosas que nunca llegaba a ver. De vez en cuando es bueno variar el contenido. La cuna de Judas. Un monstruoso suplicio que consistía en elevar al preso, con un sistema de cuerdas y poleas, y dejarlo caer sobre una pirámide de madera afilada con la precisión suficiente para que cayera y el aparato destrozara el recto, el miembro y también la... Parce, esta es de las peores que hemos visto. La cuna de Judas. Prácticamente ya se llevó el puesto 1. Hasta el momento, la cuna de Judas ya el puesto 1. Parce, este sí está muy... O sea, ya esto ya pasa de lo heavy allá algo ya muy hardcore, ¿no? Algo ya muy extremo. ¿Vos te imaginas que lo tienen en esa cuerda? Ese pues el Jambi. Sé que mi hermanito... La tortura de la rueda. La rueda fue un método de tortura utilizado en la Edad Media hasta fines del siglo XVIII, principalmente se utilizaba en ladrones. A lo largo de esta historia esta tortura ha tomado diferentes formas, pues en la antigüedad se ataba a los presos a los radios de una rueda, para golpearlos hasta el momento. Para ustedes, ¿cuál ha sido la tortura más dura? Para mí la cuna esa que acabo de pasar. ¿La cuna de qué? De Judas, algo así creo que era.
Mano, hasta el momento para mí ese es el top 1. No sé para ustedes cuál. Vamos a seguir viendo el video a ver qué tal. Romperles todos los huesos con un palo de hierro, pero también se ataban a los presos de manera que los tobillos tocaran la cabeza. Para eso las piernas debían dislocarse hacia arriba para darles vuelta en la rueda sin parar, o simplemente los cocinaban con una hoguera que prendían debajo de la rueda. El cuerpo de la víctima era abandonado sin enterrarlos, ya que el hábito de enterrar muertos es para que esa persona reciba la salvación eterna. Este método de ejecución fue uno de las más utilizadas y más poderosos de la época medieval. Ese también está duro, pero no me pareció tan duro como el anterior. Me pareció más heavy el anterior. El aplastacabezas, como se lo indica, fue un método de tortura de la Edad Media. Los condenados a esta ejecución eran inmovilizadas para que las introdujeran con facilidad en el aplastacabezas. Una vez inmovilizadas, se introducía la cabeza en la barra inferior y la parte superior del cráneo debajo del casquete. El verdugo realizaba giros mediante una palanca, para que la fuerza por el tornillo presionara el cráneo de forma lenta y dolorosa hasta arrebatarles la vida. Tal era la presión que los dientes se clavaban en la mandíbula, incluso hasta se estallaban, sus ojos se salían de sus órbitas y su cabeza quedaba completamente deshecha. Esta también está muy dura, mano. El cartel de México no vea esto. La jaula colgante. A finales del siglo XVIII, en los países urbanos europeos, era común en que estas eran utilizadas para encerrar a sueltas o que posteriormente eran colgadas en edificios significativos de las ciudades, hasta que perdían la vida de hambre y sed por el mal tiempo, de frío en invierno o por el calor y las quemaduras solares en verano. Y como dato curioso, algunas de las víctimas eran previamente cortadas y cuando fallecían sus cuerpos continuaban expuestos y se dejaban en descomposición hasta el desprendimiento de los huesos. Incluso en algunas ocasiones se encendían. Vale, yo me imagino usted en ese tiempo, usted estar en este tiempo, en esta época, y llegar a hacer algo que estaba incorrecto. No sé, usted sabe que en ese tiempo, por ejemplo, cuando a alguien lo acusaban de brujo, que sabía brujería, muchas veces eran las que les aplicaban esta tortura. Me pareció muy impresionante lo que vi ahorita, que fue lo de que las mujeres que molestaban mucho, hasta las mujeres que molestaban mucho, había una tortura para ellas. Mano, qué cosa de locos, ¿no? Fogatas debajo de la jaula para quemar al condenado. Empalamiento. Era un método de ejecución, donde la víctima era atravesada por una estaca. La penetración podía realizarse por el recto o por la boca, y después la estaca se solía clavar en el suelo, dejando... Uy, para estas cuando ya son así, brother, como que tienen que ver con eso. Para mí son las peores, brother. Es que usted se imagina, huevón, de que usted lo empalen así. Hay más de una empalada hoy en día, ¿sí me entiende? Pero no, pues, mano, yo siento que esto ya es como algo muy extremo, brother. No, en ese tiempo eran loquísimos. La gente en ese tiempo era muy loca. A la persona colgada hasta que perdiera la vida por pérdida de sangre. Hasta que perdiera la vida por pérdida de sangre. Esa está dura, bro, sentí pesar. Consiste en amarrar a la víctima en una extremidad a gran altura y luego simplemente soltarla. Lo más común era que la extremidad amarrada simplemente fueran las manos al nivel de las muñecas. Con esto garantizaban que cuando se soltaban de una gran altura, se dislocaban las manos o se partieran. La víctima no moría por esto, sufría de un gran dolor pero continuaba con vida. En este punto se le preguntaba si quería confesar o si no volverían a lanzarlo, pero esta vez amarrado con algo pesado en sus pies para que el dolor fuera mayor. Uy, no, esa no está tan dura, porque por lo menos lo ponían a confesar la cuestión, y si no confesaba a mi hermano, o sea, si no colaboraba con los federales, ahí sí pailas, lo confesaban. Vamos a ver la tercera parte. El burro español. Las víctimas eran sentadas desnudas con las piernas abiertas sobre un bloque de madera de forma triangular que se parecía a un burro. En ocasiones el bloque tenía puntas metálicas para causar mayor daño. La verdadera tortura comenzaba cuando les ataban de las manos y les ponían pesas en los pies. La mayoría acababan rebanados completamente. Uy, ese está duro. Ese también está heavy. O sea, prácticamente los partían en la mitad, literalmente. Clavo en los ojos. Este fue un instrumento horrendo. El objetivo principal siempre fue infligir mucho dolor y causar sufrimiento. La técnica básica consistía en sujetar a la víctima de manera en que sus párpados quedaran abiertos, luego se le insertaban clavos o puntas afiladas en la órbita ocular perforando el globo ocular y causando ceguera permanente. A lo largo de la historia, fue utilizado por diversas razones, como castigo para criminales, interrogatorios o incluso como una forma de entretenimiento. Mano, ¿sabe qué? Esto lo deberían aplicar en este siglo. Torturas así deberían aplicar en este siglo y no sé cuántos estén de acuerdo conmigo. A ver, yo me imagino que en este tiempo casi no habían ladrones, siendo claro, ni criminales ni nada. ¿Usted imagina usted ser un criminal de esta época?
a usted no le dan ganas de robarse nada. Hoy en día, mi hermano, usted roba, lo meten a la cárcel, a los 3 días lo están dejando salir. Así cualquiera. Pero donde le meten una torturita de estas, ya no vuelve a robar jamás en la vida. La crucifixión. A la crucifixión. Los condenados eran desnudados, humillados y posteriormente ataban sus brazos a un poste transversal sobre la espalda y eran conducidos a un lugar para su ejecución. Los crucificados eran clavados de sus manos y pies a una cruz. Los reos que eran crucificados duraban un tiempo en la cruz y normalmente morían por un choque séptico, ya sea por los clavos oxidados por pérdida de sangre o su mayoría morían por asfixia, ya que la posición a la cruz les impedía respirar correctamente. Uy, quieto, yo no sabía ese dato. Yo pensé que ya morían ahí porque les empezaba a picar los gallinazos, cualquier otra cosa, pero no sabía que morían asfixiados. El potro. La víctima era el potro, a ver qué tal el potro. A los dos extremos del aparato y la escala hasta que todas sus la articulaciones se tortura más dislocaban, pesada? aunque este método solo se usaba en un caso registrado de una mujer, Anne fue sometida por sus creencias de la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Católica tenía muchas de estas torturas, ¿no? Toro de Falaris. El toro de Falaris, o también conocido como toro de bronce, fue creado en la antigua Grecia por Perillos de Atenas y lo puso a disposición de Falaris como un medio de tortura para castigar a criminales de la época en bronce y tamaño de un toro real. Con un interior hueco y una puerta a uno de sus costados, se rumoreaba que tenía un aparato acústico que convertía los desoladores gritos de los presos en sonido del bramido de un toro enfurecido. En sí, este método consistía en meter en su interior a una persona y prender fuego debajo del instrumento, calentando el metal hasta que la persona perdiera la vida asada. Cuenta la historia que Perillos culminó el dispositivo de ejecución y le dijo a Falaris: los gritos te llegarán a través de las tuberías como el más tierno y más patético y más melodioso de los rugidos. El creador de este toro pensó que le daría una recompensa por su invento, pero al contrario, sus palabras lo disgustaron, ocasionando que fuera el quien sistema de sonido de bocina. Así fue como Perillos fue el primero en ser castigado en este toro. En el toro de Falaris. Ahorita por lo menos descuartizan a la gente y ya, chao. Primero que lo metan en el toro de Falaris. Se colocaba a la persona boca abajo con las piernas abiertas, para que dos verdugos con una sierra comiencen a cortar desde arriba verticalmente hasta partirlo por la mitad. Al colocar a la persona de cabeza, toda la sangre fluye hasta el cerebro, permitiendo que el condenado se mantenga con vida el máximo de tiempo posible, de tal forma que no dejará de sentir dolor y no perdiera el conocimiento. Llegará al ombligo y los menos afortunados hasta el pecho. Se perdía el conocimiento por la pérdida de sangre y los órganos cortados. En Francia fue aplicada en mujeres embarazadas acusadas de brujería, supuestamente preñadas por Satanás. Los inquisidores buscaban quitarles la vida a las y evitar que el niño demoníaco naciera. En Alemania, se usó contra cabecillas de campesinos rebeldes, en España como medio de ejecución militar, en Cataluña, para someter oficiales enemigos en 1808 y 1800, durante la Guerra de la Independencia, y algunas versiones dicen que igual se usó contra homosexuales. Contra homosexuales. O sea que desde ese tiempo la homosexualidad siempre ha existido, normal, ¿no? Desollamiento. Este trataba de una forma muy de perder la vida. Consistía en que te arrancaban la piel del cuerpo y te dejaban al aire libre. Al cabo de los días los insectos se comían grapo, morías de la infección y de falta de sangre. No, usted lo pelan, huevón, usted se desangra, ¿no? Dice uno, no sé. La doncella del hierro, el águila de la sangre, la muerte por qué, ebullición. Uy, mano, ya siguen los últimos. Escala 4. Estamos ya en la escala 4, muchachos. Vamos a ver cómo es la escala 4. Muerte por ebullición. Este método consistía en sumergir a una víctima de un caldero lleno de agua o aceite y hacerlo hervir hasta perecer. Las causas de esta sanción dependían de la nación, pero usualmente era... Uy, pero te voy a algo que decir, mano. Esto debe ser una de las peores muertes que puede existir en la vida. Todo lo que hemos visto al lado de esto es nada. Por eso es que ya estamos descendiendo en la escala del iceberg. Y brother, siendo claro, mi hermano, te imagino que usted lo hiervan en una olla, huevón. Eso tiene que ser algo... Mano, yo no me imagino el dolor, es que ni siquiera me lo imagino. Verificar monedas, profesar una creencia religiosa distinta, abusar de alguien, causar envenenamiento o quitarle la vida a su propia madre. Se cree que este método fue inventado en China, aunque también existen registros de haber sido aplicada en Roma, Inglaterra y Escocia durante la Edad Media y parte del Renacimiento. Roma practicaban esta tortura.
La doncella de hierro. Este consiste en un archo de madera y metal que asemejaba a un ataúd y tenía forma femenina, medía más de 2 metros y tenía el tamaño perfecto para poder meter a cualquier persona. Tenía dos puertos y en su interior, dos oxideclavos. Las personas condenadas eran introducidas dentro, y al cerrar las puertas las púas penetraban en su cuerpo, brazos, piernas, ojos y genitales. Se aseguraban de no atravesar órganos para alargar el sufrimiento de Pima. De esta manera se provocaba una muerte lenta y dolorosa, con un sangrado muy constante. Las puertas se abrían de manera independiente, por lo que podían comprobar que la víctima estuviera sufriendo y donde se estaban insertando los clavos. El verdugo cerraba las puertas lentamente, haciendo que las púas penetraran en los puntos estratégicos de las personas. Uy, parce, qué vuelta. Eso está, o sea, eso está tan bien diseñado que prácticamente las púas eran para que entraran los órganos de las personas. Se ataba a una cuerda a cada extremidad de la víctima y a su vez el otro extremo a la cuerda de un caballo. En un momento determinado se les asustaba o se le golpeaba a los 4 caballos para que corrieran y a la vez tiraran con fuerza de la cuerda, arrancando las extremidades del colado. La hacen en la época moderna pero con carros. La han llegado a hacer. El águila de sangre. Este fue un método fuerte de ejecución que se mencionó en algunas sagas nórdicas como una especie de sacrificio humano. Comenzaba abriendo a la víctima desde la columna vertebral, cortando y colocando las costillas de tal forma que parecían alas manchadas de sangre. Los pulmones eran sacados hacia afuera para que la tortura fuese aún peor. Después se cubría la gran herida con sal. Uy, parce. Después de eso le echaban sal. Imagínense. Como para que cogiera un poquitico más de sustancia. Está muy heavy esa, está heavy. No olvides suscribirte, muchachos. Pero al mío. Bueno, muchachos, el video estuvo muy bueno. ¿Para qué? Es un iceberg que teníamos que reaccionar. Son cosas raras, mi hermano. Para ustedes, la verdad, de todos estos iceberg, ¿cuál les pareció la más aterradora? Muchachos, si les gustó el video, no se les olvide darle like, suscribirse. Y ya saben que estamos también en directo en Kick. Para que se lleguen por allá, que todo esto lo hacemos en directo. Y ya saben, nos vemos en el próximo video.